Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo video donde vamos a estar estudiando el capítulo 17 de Apocalipsis. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te explico que nosotros estamos estudiando a través de los archivos PDF que nos dejan estas guías escritas por el Dr. Baruch Korman, quien nos enseñan desde Israel en su ministerio lovisrael.org. Te invito a que si no lo conoces vayas a su canal para que lo escuches. Sus prédicas son muy edificantes, son muy buenas y bueno, nosotros estamos aquí con su material estudiando y difundiendo su trabajo, su ministerio. Así que nada, te dejo los links en la descripción como siempre y vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 17. Si tenés tu Biblia a mano, agarrala y acompáñame la lectura, así es mucho mejor. Empezando dice, versículo 1: Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La ramera no es una mujer concreta, es una religión idólatra, autogratificante, que está conectada al imperio de la bestia. Cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos. Muchas aguas hablan de una gran multitud de personas. Si nos adelantamos al versículo 15, dice: Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que acá en este mismo capítulo, hermanos, hermanas, la Biblia nos aclara a qué se refiere cuando habla de estas muchas aguas, ¿no? Es esa gran multitud. Y también esto de que a lo primero, esta religión idólatra, ¿no?, que hay en la humanidad, recordamos, como hemos visto varias veces, en la primera semana de la mitad 70, el imperio del anticristo va a permitir que cada persona idolatre al dios al ídolo que quiera, ¿no? Sin ningún problema, hay como pluralidad religiosa, pero después vamos a ver que rápidamente el enemigo, el anticristo, va a hacer un cambio y va a querer que solo lo idolatren a él y que lo adoren a él como el falso dios que él se demuestra ser. Así que, continuando con el versículo 2, leemos que dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los que moran en la tierra, como vimos en el capítulo 3, versículo 10, son aquellos que se han entregado a una forma mundana de pensar. Están ebrios, fuera de control y se niegan a vivir de acuerdo a las normas, restricciones o parámetros de Dios Todopoderoso. Continuando en el versículo 3 leemos: Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. El desierto tiene que ver con aquellos, Juan en este caso, que dependen absolutamente de Dios. Es decir, ya vimos siempre en la escritura, cuando se trata de estar en el desierto, como no hay nada, la única dependencia que tenemos es Dios y de Él dependemos. Por eso es que siempre el desierto es un aprendizaje para aprender a vivir de la provisión de Dios exclusivamente. Cuando nos acercamos a la verdad espiritual para ponerla en acción en nuestras vidas, necesitamos entender nuestra absoluta dependencia de Dios para todas las cosas. La característica que realmente define a este imperio del mal en los últimos días es la prostitución, esa idolatría. Consistirá en una adoración impropia, su estilo de vida estará en conflicto con las leyes y mandamientos de Dios. Escarlata se relaciona con pecaminosidad. También escarlata puede leerse como carmesí, recordemos eso. Si leemos Isaías 1:18, dice: Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Entonces, los nombres revelan la identidad, pero también revelan el carácter. El carácter de esta bestia es blasfemo. Hace lo que está en contra del carácter de Dios. No hay nada nuevo en esta bestia, un vasto imperio.
ya se ha manifestado 6 veces anteriores. Las 7 cabezas se refieren a 7 imperios. Si adelantamos al versículo 9-10 de este capítulo, leemos: y aunque hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Los 10 cuernos a 10 reinos. También en el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Así que eso es lo que significan estas cosas. En el mismo capítulo vemos que está todo mencionado. Ahora sí, continuando el versículo 4, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, o carmesí, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, de su idolatría. La mujer estaba vestida, bueno, nos repite el texto, dice: el púrpura se asocia con la realeza. Este reino se presentará como si fuera real. La copa tiene que ver con el consumo, en lo que consumimos nos convertimos. Esta copa parece buena, valiosa, pero está llena de suciedad. Esta religión parecerá buena y deseable desde un punto de vista exterior, pero es una abominación. Abominación significa en conflicto con la santidad. Muy importante tomar apunte de esto. Después, versículo 5: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vemos que eso está escrito en mayúscula acá en la escritura. Babilonia, desde una perspectiva profética y del Antiguo Testamento, tiene que ver con el exilio y sus consecuencias. El exilio conlleva dolor y sufrimiento. Versículo 6 leemos: y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y vi a la mujer, nos repite el texto, perdón que leo, pero es que este es el primer capítulo que estamos leyendo en el que este PDF nos escribe el versículo antes de leer la explicación. Así que esta explicación de lo que acabamos de leer dice: la sangre tiene que ver con la muerte. Este imperio es impulsado por su impulso para satisfacer su sed con la sangre de los que siguen a Jesús. Después, versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de las bestias que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Este ángel va a dar a Juan una mayor comprensión de esta bestia. Le transmite que este imperio está relacionado con la ramera y con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8 leemos: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y aunque es. Esta bestia tiene la costumbre de aparecer en momentos concretos de la historia y luego desaparecer. Abismo es de inspiración satánica. Dios nos anima diciéndonos que esta bestia será destruida. La única esperanza que tenemos es ser victoriosos sobre esta bestia. Es si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, si como nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero, esa es nuestra esperanza, que seremos victoriosos. Porque claramente esta carne no es el fin, ¿no? Podrán destruir esta carne, pero gracias a Jesucristo tenemos vida eterna con Él, aleluya. Así que vida es sinónimo de redención. La redención es el medio por el cual nos convertimos en un pueblo del reino. Amén. Después, versículo 9 dice:
Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Perdón. Necesitamos tener sabiduría para discernir este imperio del mal. Una colina o una montaña, bíblicamente hablando, es una sede de gobierno. Estas 7 colinas son 7 diferentes imperios o sedes de gobierno. Leyendo versículo 10 dice, y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no, todavía no ha venido. Y cuando venga, permanecerá por algún tiempo. Juan nos da una regla para ayudarnos a entender de lo que está hablando. 5 de estos imperios ya habían ido y venido en tiempos de Juan: Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas y Grecia. El imperio romano era el que es en tiempo de Juan. Después, versículo 11, continuamos leyendo, dice: y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. El séptimo reino vendrá y se irá, y luego regresará brevemente como el reino final u octavo. El octavo tiene que ver con nuevos comienzos. En la derrota de este imperio mundial final, el reino de Dios se establecerá en la tierra. Este es un nuevo comienzo para la creación. Esta es la segunda vez, también en 17, en el versículo 8, donde leímos hace un rato, donde se nos dice que esta bestia va a la destrucción. Juan está enfatizando este hecho para animarnos que habrá un final para este imperio. Los 6 primeros imperios fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma. ¿Qué es el séptimo y se ha manifestado ya? La característica principal de estos 6 primeros imperios es que querían destruir al pueblo judío. Sabemos que el séptimo y octavo harán lo mismo. En la memoria viva recordamos el Holocausto, procedido inmediatamente por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría haber sido este el séptimo imperio del mal que levantó la cabeza y mató a millones de judíos antes de volver a desaparecer? Si este fue el séptimo, sabemos proféticamente que el octavo saldrá de este y será aún más devastador en su ferocidad. Para el pueblo judío es un tiempo conocido como el tiempo de la angustia de Jacob. Si leemos, antes de leer Jeremías 37, recordemos que sí, que es, si lo pensamos de una forma lógica, analizando, ¿no?, cuál fue ese último séptimo imperio, condice, ¿no?, porque todos tienen esa característica en común, que han perseguido al pueblo judío, ¿no?, al pueblo de Dios. Siempre han estado en contra del pueblo de Dios. Y el último fue el imperio nazi, con eso ya tenemos una pista, ¿no?, de que muy probablemente podría ser que vaya a resurgir de ahí, ¿no? Vaya a resurgir ese octavo imperio de ese séptimo que fue ese. Entonces podemos no confirmar, porque al final no podemos confirmarlo, ¿no? Pero podemos tener grandes sospechas de que ese imperio del anticristo, ese octavo, venga de ahí, venga de esas raíces que desaparecieron y quizás van a resurgir cuando tengan que resurgir. Así que, y para reconocer que cuando esa persecución, ¿no?, vuelva a ser para el pueblo judío, ese tiempo va a ser conocido, nos dice la escritura, como el tiempo de la angustia de Jacob. Si leemos Jeremías 30, versículo 7, dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Es decir, va a ser tremendo, como nunca antes, pero aún así Dios los va a librar, como siempre lo ha hecho, porque Dios es fiel. Israel es muy estratégico en los planes de Dios, también es muy estratégico en los planes de Satanás.
Versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Disculpen que tomé un poco de agua. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos 10 reinos juntos forman este octavo imperio maligno. Versículo 13 dice, estos tienen una sola mente y su poder y su dominio se lo darán a la bestia. Versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Todos los imperios se han puesto a los planes y propósitos de Dios. Este último no es diferente. Este imperio final también se opone a la redención, el Cordero y al reino de Dios. El Cordero los vence debido a su identidad. Él es Dios encarnado. Si queremos experimentar la victoria, necesitamos estar con Él. Llamado es una invitación, es decir, ser invitado. Eso es lo que se refiere el llamado. Esta palabra exige una respuesta y aquellos que responden son llamados. Elegidos. Dios pone su espíritu dentro de ellos, los que les permite ser fieles. Versículo 15 leemos, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y el ángel, bueno, es lo que acabamos de leer, dice, estos pueblos son los pueblos del mundo, la religión del anticristo, inicialmente. Va a ser una tolerancia de múltiples religiones, lo sabemos, pero esto va a cambiar. En medio de los últimos 7 años, el anticristo estará en el lugar santísimo, se declarará Dios y exigirá adoración exclusiva, ¿no? Esto es lo que comentamos al principio. Mateo 4, versículo 9 al 10, dice, y dícele, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, amén. Después, versículo 16, continuamos leyendo, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Hay un cambio en la relación entre el imperio de la bestia y la ramera. El falso sistema religioso falso, a la gente ya no se le permitirá hacer lo que sea correcto a sus propios ojos. Este imperio querrá gobernar incluso sobre lo que la gente cree. Querrá que el mundo lo adore. Este imperio final hará su desolación, erradicar su religión falsa para traer una nueva religión falsa, la de adorar al anticristo. Versículo 17 leemos, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y al ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Este imperio, estos reyes querrán exaltarse a sí mismos. Dios no causa el pecado, pero Dios les permitirá hacer las malas acciones que ellos harán. Estos hechos los llevarán a la destrucción, y por lo tanto cumplir el propósito de Dios para el pecado, el mal, tiene que ser destruido. O sea, ese mal, el pecado, tiene que ser destruido. Dios limita hasta donde pueden llegar, hasta el cumplimiento de su palabra. También a mí se me viene a la mente lo que leemos en el Antiguo Testamento con Faraón, antes de que Moisés fue a advertirle que si no libraba al pueblo judío, Dios iba a tirar tal plaga, ¿no? La plaga 1, la plaga 2, pero primero era la primera. Y él siempre lo que hacía era negarse, Dios lanzaba la plaga, él y el pueblo egipcio sufrían por esa plaga.
Y ahí el faraón le suplicaba a Moisés que se comunicara con Dios y le dijera que terminara la plaga, que ellos iban a negociar, iban a hacer lo que Dios quisiere. Pero una vez que Dios paraba la plaga, Faraón volvía a endurecer su corazón. No Dios le endurecía el corazón a él. Él, por causa de seguir en rebeldía y negarse y no querer someterse a Dios ni a su voluntad, él mismo, al tomar la decisión de seguir haciendo lo que él quería, el mal, su corazón se iba endureciendo cada vez más, al punto de que, bueno, él murió, terminó muriendo y la victoria fue de Dios, porque siempre va a ser de Dios. Entonces, a mí se me hace muy similar con los últimos días también, ¿no? Todo estos multitudes de pueblos que están en el imperio del anticristo, diciéndole no a Dios y diciéndole sí al pecado, todo el rato se les va endureciendo el corazón hasta que ya no hay alma en ellos, no hay quien pueda salvarles de esa condición porque ellos mismos están rechazando y endureciendo su corazón. Así que, bueno, Dios lo permite, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Hasta el cumplimiento de su palabra. Y bueno, continuando el versículo 18, el último versículo de hoy, leemos: Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Esta bestia va a ser un imperio mundial. Y ahí termina, hermanos, hermanas, el capítulo de hoy. Espero que te haya edificado, que te haya servido. Te invito a suscribirte si no estás suscrita, a darle like, compartir, comentar, porque darle like y comentar la verdad que ayuda mucho al logaritmo. Es muy difícil que el logaritmo recomiende estas cosas. Y bueno, si hay likes, si hay comentarios, eso ayuda mucho al posicionamiento en YouTube. Y bueno, también tenés, como ya te dije anteriormente, los links en la descripción de la congregación de lovisrael.org y también nuestro grupo de Telegram, donde ahí vamos juntándonos, vamos juntando hermanos, somos poquitos, pero bueno, ahí podemos hablar, podemos compartir de todo, devocionales, adoración, testimonios, pedidos de oración cuando se necesitan. Así que bueno, estás más que bienvenido, invitado ahí al grupo de Telegram. Así que sin más palabras, me despido, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga eternamente. Mi nombre es Ezequiel, Shalom desde Uruguay.